Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los presentes. Estamos por comenzar un nuevo webinar. Gracias a la licenciada Karina Contreras que nos va a acompañar esta tarde. Buenas tardes a todos. Queremos saber de dónde son. Mira, de Tucumán. Ya ellos saben que se tienen que presentar, así sabemos con quién estamos. Bienvenido Tucumán. Acá Débora dice gracias por los webinars y la capacitación. Catamarca, Santiago del Estero. Hola Iris. San Fernando. Bueno, un montón de gente. Cari, bienvenida. Vamos a tener el placer de escuchar a la licenciada Karina Contreras, docente, que hoy vamos a hablar de los accidentes domésticos en pediatría. Cari, cuando quieras, puedes compartir. Mientras voy leyendo el Hospital Garrahan, de Santa Fe, mira, San Lorenzo, de Rosario, de Santa Cruz, de San Nicolás, de Cava, de Misiones, de Hola, hola a Rosario. todos, ¿me escuchan bien? Hola, Perfecto. Pau, Hola, ¿cómo Cari, de Bahía están? Blanca, ¡Qué lindo! ¡Cuánta gente! de ¡Qué La bueno! Plata, variado. ¡Qué bueno! De todas partes. Sí, de ¡Qué todas bueno! partes. Bueno. Bueno, ahí seguramente están viendo el Power. Perfecto. Cuando quieras Perfecto. Genial, comenzamos. genial. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse, por dedicar este tiempo. Eso es fundamental a cualquier profesional, a la gente que tenga ganas de capacitarse. Y obviamente seguramente tenemos algunos alumnos también, ¿sí? Así que súper agradecidos que estén todos ahí. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Karina Contreras, yo soy licenciada en instrumentación quirúrgica. Soy docente de la carrera de instrumentación quirúrgica y de esterilización. También trabajo con un grupo que hacemos cuidados emocionales para pacientes quirúrgicos. Hacemos un poquito de psicoprofilaxis para que los pacientes ingresen de otra manera al quirófano. Tengo un posgrado en gestión, en gobernabilidad y políticas públicas y estoy terminando una maestría internacional en gestión de instituciones de salud. Bueno, esto es un poco mi presentación, pero en primer lugar, agradecerle profundamente a Propato, esta marca que nos acompaña siempre, esta empresa que es partidaria de la capacitación y fundamentalmente a los chicos de IQ Argentina, primero por pensar en mí y por hacer estas grandes capacitaciones para todos los colegas. Así que millón de gracias por tenerme en cuenta siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito de los accidentes domésticos con niños en casa, sí, y que obviamente terminan en quirófano. Bueno, la verdad que el mundo sufre de accidentes domésticos, que son eventos totalmente inesperados, porque uno no se imagina que en casa un niño puede tener un accidente y eso conlleva la ida al quirófano, ¿sí? Entonces, yo les puse estas dos grandes definiciones que unidas se transforman en esto último que les decía. ¿Cómo puede ser que casa, mi casa, un lugar seguro, preparado, con el que construimos que con tanto amor puede conllevar un accidente? Y yo les puse SOS quirófano porque vamos a hablar de aquellas situaciones que requieren actividad quirúrgica de forma urgente o emergente. Lamentablemente los accidentes con niños en los hogares siempre transcurren en una situación inédita, totalmente inesperada, que conlleva a lesiones que pueden ser desde muy leves a graves hasta la muerte. Entonces hoy vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Las causas del porqué de los accidentes domésticos, bueno, a veces en un porcentaje muy pequeño
es donde interactúan otras personas, papá, mamá, hermanitos, el 19% por distracciones, un 17% por imprudencias y un 50% al azar. ¿Por qué un 50% al azar? Porque en un montón de situaciones nos encontramos que los niños se cayeron de sillas, tomaron algún elemento de casa, ¿sí? Y eso quizás tenga que ver un poquito con la atención de los niños en los hogares. A veces escuchamos a los papás diciendo, fue un segundo, sí, justamente fue un segundo de distracción, un segundo de falta de atención. Y cuando decimos falta de atención lo vamos a hacer con el mayor de los respetos, porque acá hay toda una familia en una situación que fue sumamente trágica e inesperada. Entonces nos vamos a dirigir con todo el respeto a esos papás que en un segundo no pusieron la mirada en esos niños y terminaron en un quirófano pidiendo un poco esta señal de SOS, hagan algo por mi hijo, ¿sí? Los accidentes más frecuentes tienen que ver con las caídas y los golpes. Las quemaduras ocupan un lugar, les diría, preponderante cuando uno habla de accidentes frecuentes. Las intoxicaciones, las situaciones de asfixia, de cortes y heridas y las descargas eléctricas. La verdad que podemos enumerar que a veces los accidentes se producen y, y no sabemos un poco los determinantes, porque en realidad nosotros recibimos al paciente y a medida que va transcurriendo un poco la cirugía nos vamos enterando de algunos datos. Pero lo cierto es que Argentina y el mundo sufren accidentes frecuentes con niños en sus hogares y esto representa un trabajo para todos nosotros. Cuando uno habla de cirugía pediátrica, tenemos que recordar algunos aspectos que no son menores a la hora de tener que trabajar con niños. Primero, saber que la cirugía pediátrica es un acto quirúrgico desde el inicio de la vida, desde un recién nacido, hasta los 16 años. Recordar que hay un entorno detrás de un paciente, pero en el paciente pediátrico, el entorno es fundamental para el paciente. Cuando hablamos de entorno, hablamos de mamá, de papá, de hermanitos, de personas adultas que están a cargo de estos menores. Y estos entornos hay que cuidarlos, hay que protegerlos y también hay que tratar de empatizar. Uno de los principales desafíos que tiene la cirugía pediátrica es un poco pensar en que la constitución de las edades, desde el recién nacido hasta los 16 años, van atravesando un proceso de desarrollo a nivel anatómico, fisiológico y funcional. Y eso hace que los procedimientos, como por ejemplo los anestésicos, conlleven al desafío de atravesarlos y de minimizar los riesgos y de estar siempre alerta. Hablamos de cuidados emocionales. ¿A qué nos referimos con cuidados emocionales? Al tratar de visualizar el paciente con un entorno complejo como es el de un quirófano. Un entorno que nosotros rutinariamente no tenemos en cuenta, pero que los pacientes y sus familias sí, que necesitan conocer, que necesitan saber qué le estamos haciendo y para qué se lo estamos haciendo. Y fundamentalmente remarcarle que desde nuestra profesión y desde nuestro humanismo vamos a hacer todo para salvar esa situación y para que el paciente se recupere de la forma más rápida
junto a su familia. No es dato menor cuando uno habla de recursos, de recursos. Y cuando decimos recursos es una palabra, pero en realidad engloba un montón de instancias. Cuando uno habla de recursos, no es todo lo financiero o lo tecnológico. También pensar en el recurso humano. Y cuando uno habla de recurso humano, habla de qué ponemos nosotros a la hora de trabajar con estos pequeños. Los recursos son inimaginables en un mundo científico-tecnológico como el que estamos viviendo, pero que son necesarios. Nuestra calidad de atención con estos pequeños debe ser fundamental. Y algo por el cual estamos hoy acá, por esta capacitación, ¿sí? Para que ustedes un poco entiendan qué es lo que está pasando con las distintas patologías que se van sucediendo en los pacientes. Algunas descritas y otras no tanto. Lo cierto es que cuando nosotros en quirófano tenemos un accidente doméstico, nos hacemos millones de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo este pequeño? ¿Por qué hoy lo tenemos acá? ¿Qué vamos a hacer? Millones de veces nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? Ustedes, profesionales, capacitados, con títulos y renombres, se preguntan qué hacemos. Sí, porque hay muchas veces las situaciones de estos pequeños dentro de un quirófano, en un accidente doméstico, nos llevan a preguntarnos cuáles van a ser nuestras posibles estrategias. Y ahí aparece todo un equipo trabajando. Sí, el trabajo en equipo es lo que conlleva el éxito. Y estos pequeños se merecen el éxito. Cuando hablamos de accidentes domésticos, yo les nombré algunos y algunos vamos a ver hoy acá. La mayoría de los niños, en un porcentaje muy amplio, les diría que atraviesan quirófano en el momento de alguna herida cortante. ¿Herida cortante con qué? Y herida cortante con la esquina de un mueble, con la mesita de luz, con las mesas hermosas de comedor que tienen vidrio arriba, ¿sí? A veces con algunas cuestiones que están en algún ámbito del hogar, como por ejemplo un jardín, ¿sí? Lo cierto es que estas heridas, a veces un poco más profundas, son las que llevan a los toilets o los toiletes quirofaneros, ¿sí? Las heridas que hay que entrarlas a quirófano para lavarlas, para ver que no exista ninguna lesión y para que el paciente después termine su recuperación en una sala común. Lo cierto es que estas heridas pueden ser superficiales, más profundas, pero nunca tenemos que perder el contexto, que son pacientes pediátricos y que los niños vienen muy asustados. Los padres vienen en un contexto de mucho estrés, de no saber qué hacer, ¿sí? Y eso también necesita de una contención. A veces las heridas se transforman en mucho más profundas que requieren intervenciones. Y cuando nosotros hablamos de heridas, yo les hablé recién desde muebles, desde objetos, pero también a veces animales domésticos, ¿sí? Uno de los ítems que todavía nos falta trabajar en el ámbito pediátrico es el tema de las mascotas, ¿sí? Recibimos mucha cantidad de pacientes con heridas cortantes, algunas de ellas severas y muy, muy graves, que tienen que ver con heridas provocadas por animales domésticos. Pero a veces las heridas
son insólitas. A veces las heridas nos llevan a motivos que hasta nos sacan una sonrisa. ¿Qué le pasó? ¿Qué quiso hacer? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué quiso hacer? ¿Por qué termina en quirófano? Porque mamá y papá no se lo pudieron sacar, el médico de guardia tampoco, y termina en un solo grito, y que a veces en ese grito y ese malestar las heridas se profundizan más y los pacientes terminan en quirófano. Y cuando yo les hablaba de qué hacemos, un poco es, bueno, que nos permita trabajar un poco, ¿sí? Los niños son muy particulares, ¿sí? Los niños requieren de una charla previa, de que nos presentemos, de que nos adquieran, que exista un vínculo de confianza para poder trabajar con ellos. Y cuando eso no se produce, llegan pacientes como esta, que en lugar de abrochar papel se abrochó el dedo. Lo cierto es que estos toilettes, ¿de qué requieren? Bueno, año 2025, amplio desarrollo de antisépticos. Sí, tenemos una línea y una variedad de antisépticos importantísimos y también tenemos una línea de antibióticos importantes. Cuando tenemos un paciente con heridas cortantes, siempre pensar en el lavado con antiséptico, con el que tengamos, con el de uso rutinario, ¿sí? Enjuagar mucho. ¿Por qué? Porque también existe una resistencia. El poder del antiséptico queda, penetra y subsiste durante un periodo de tiempo. Requieren de enjuague, ¿sí? Literalmente los pacientes pediátricos van a quirófano por estos actos quirúrgicos que pueden ser muy rápidos o que pueden llevarnos bastante tiempo cuando una herida está abierta y requiere de este lavado importante. Con el recurso que tengamos, pero siempre poniendo de manifiesto lo importante de las técnicas asépticas. Los pacientes pediátricos conviven con un montón de microorganismos un poco dependiendo de la edad en que tengan. Desde un niño que se arrastra y convive un poco con el suelo, ¿sí? Hasta algunos que ya son un poco más grandes y puede haber un poco más de entendimiento. Pero lo cierto es que estos toilettes requieren de nuestra asistencia y a cualquier hora. Pero hablamos de golpes, hablamos de caídas, algunas de ellas nos llevan a las fracturas. Las fracturas de muñeca son una de las fracturas más vistas dentro de los ambos ámbitos quirúrgicos pediátricos, ¿sí? Las fracturas de muñeca llevan, como toda fractura, a la deformidad del miembro, y que en los chicos hay algo que es importante remarcar. A veces papá, mamá, en la cuestión de querer atender, a veces agudiza una fractura. Entonces lo primero que nosotros le decimos a todos los papás, a veces cuando salimos a dar alguna charla, cuando los chicos se golpean, no tocarlos. Y lo mismo se los digo hoy a ustedes. Cuando los chicos se golpean, no hay que tratar de hacerles nada. Hay que tratar de sostenerlos, tranquilizarlos en lo posible y acudir a la guardia más cercana. Porque el problema de las fracturas es que se desplazan. Y el tratamiento de una fractura de muñeca en un niño habitualmente es un tratamiento cerrado. Pero alguna interacción que genera el desplazamiento de estos huesos conlleva al acto quirúrgico de manera abierta. Por eso muchas veces insistimos tanto con que la atención inmediata sea en una guardia médica. Eso es fundamental. Las fracturas de codo también son muy vistas. Los niños no es que no se dan cuenta cuando se caen. Sí, perciben a su manera que se van a caer y ponen el cuerpo,
increíblemente. Por eso las fracturas de muñeca y de codo, porque los chicos intentan no caerse, desde los más pequeños hasta los más grandes, intentan no caerse. Pero justamente en esa intención y en esa cuestión de que todavía no reconocen el peso de su cuerpo, la fractura se termina produciendo por un impacto importante que provocan, ¿sí? Las fracturas de codo o las fracturas supracondilias, ¿sí?, también llamadas, también generan una de los índices en estadística que más también los tenemos por accidentes en casa. A veces los chicos corren dentro de casa, a veces los hermanitos estaban jugando dentro de casa, se llevaron por delante un mueble, ¿sí? Y eso conlleva a que los chicos se caigan. ¿Qué edades un poco aparecen desde los más insólitos, desde los más pequeños que se caen de la cuna, se caen del coche o de la mesita de comer, hasta los niños más grandes que también tienen un índice muy frecuente de fracturas de codo? Fracturas de fémur, y cuando ya hablamos de fracturas de fémur por accidentes del hogar, también nos imaginamos cualquier tipo de situación, pero quizás acá la situación es mucho más grave, porque hablamos de caídas importantes, caídas de escaleras, de techos, sobre poner muebles. Muchas veces los chicos arriba de la cama ponen una mesa y ahí se quieren subir. Bueno, cuanto mayores son las alturas, las fracturas de fémur son mucho más vistas, ¿sí? Las fracturas de fémur, que en principio conllevan a una tracción, exceptuando la línea de las fracturas expuestas, que requiere de una actividad quirúrgica un poco más inmediata. Pero lo cierto es que a veces los niños, tratando de trepar por casa, aparecen con fracturas de fémur en quirófano. Cuando hablamos de quirófanos y de fracturas, quizás esto obviamente todos lo sabemos, pero yo siempre apunto a recordar las cosas que rutinariamente hacemos y que a veces no las hacemos tan bien. Cuando hablamos de fractura y pensamos en el ámbito pediátrico, pensamos en la reducción de esa fractura, ya sea cerrada o abierta, pero pensamos en una reducción de característica única, que no conlleve a que el paciente reingrese al quirófano. Y ustedes me van a decir, sí, pero con todos los pacientes pensamos esto. Sí, pero vuelvo a insistir en aquello que dije en primera instancia. Los niños están en pleno desarrollo y desde que nacen hasta los 16 años, las secuencias de desarrollo son amplias. Entonces, cuando uno habla de una fractura con un niño en quirófano, es una intervención que debe ser lo más certera posible para que el paciente pueda asimilar esa técnica operatoria en pleno desarrollo anatómico y funcional de su organismo. Por eso, hacerles y recordarles las medidas de protección, ya sea el chaleco, el collar y los lentes plomados, que tienen que estar. No es, a veces un poco minimizamos las cuestiones de la seguridad nuestra en el trabajo y son fundamentales para toda área, pero en el transcurso del trabajo con niños, siempre tener presente las normas de bioseguridad para nosotros. Les puse una foto de los chalecos puestos en percha, porque a veces nosotros decimos, tenemos chalecos, pero ¿cómo están los chalecos? Están tirados, ¿sí? Los chalecos tienen que estar en percha para que se constituyan como chaleco plomado y así poder protegernos, ¿sí? Y pensar que pueden ser cirugías donde la radiación esté muy presente durante todo el acto quirúrgico. Entonces, también tratar de medirnos esta radiación, ¿sí? Y
un poco va a llevar el cuidado también de nuestro trabajo, ¿sí? Lo cierto es que cuando uno habla de fracturas, como en toda fractura, aparece la línea de las fracturas expuestas, como esta chiquita que tuvo un aplastamiento por un mueble que se le cayó y en el querer retirar ese mueble, el dedito termina casi amputado. Pero las fracturas, que a veces uno dice, ¿qué le pasó? Se fracturó. Ah, bueno, no es nada. Las fracturas también nos llevan a hablar de tiempos quirúrgicos y de urgencias o emergencias. Y en el caso de los niños, estas emergencias representan algo muy significativo. Hablamos de que las fracturas en los niños muchas veces representan daños a nivel de característica vascular, como son las lesiones que producen los mismos cabos fracturados en arterias y venas, o también pensar en lesiones de características nerviosas que conllevan a una intervención inmediata. Para todo ello, la actitud de emergencia que tenga este equipo quirúrgico es fundamental para la vida del paciente. Y nosotros como instrumentadores quirúrgicos hay puntos que no los tenemos que olvidar. Algunos de ellos parecen hasta insólitos de hablarlo, pero que son muy representativos a la hora del trabajo. Por ejemplo, el perforador que no tenga cable, que sea de característica manual, que sea liviano, porque ¿qué le va a permitir a ese cirujano? Poder maniobrar. Y ustedes me dicen, sí, pero en todas las fracturas nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Piensen en un paciente de 1 año, en un paciente de 5 años y piensen en la anatomía de un adolescente. Por todos ellos, a veces la anatomía es muy reducida y el material que nosotros tengamos para ofertar a este acto quirúrgico y a este cirujano es fundamental para que el trabajo lo pueda desarrollar de manera efectiva y fundamentalmente para que el material aporte un beneficio, que es un poco el eje de nuestro trabajo. Pensar en la disponibilidad de los materiales. No podemos ingresar a un paciente a quirófano si no contamos con los materiales, porque estos pacientes requieren de efectividad, requieren de rapidez, requieren de una estabilidad. Los pacientes pediátricos sufren demasiado a nivel orgánico los deterioros que se puedan producir por las eventualidades del acto quirúrgico. Por ejemplo, un sangrado. Entonces acá es nuestro accionar y es por acá donde debemos anticiparnos. Y a veces cuando nosotros le decimos a los alumnos hay que pensar, hay que ayornarse, poder visualizar, tiene que ver un poco con esto, con tener la disponibilidad de los materiales, desde las suturas que tenemos que tener disponibilidad de suturas vasculares, desde clamp vasculares hasta estos perforadores que sin lugar a duda le van a llevar al cirujano a un trabajo mucho más garantizado. Y obviamente la posibilidad de los tutores externos. La posibilidad de los tutores externos porque muchas veces los pacientes tampoco permiten que las cirugías puedan ser tan amplias y solamente nos permiten colocar un tutor externo o una fijación con un alambre tipo Kirchner. Por la inestabilidad de los pacientes, muchas veces las intervenciones tienen que ser muy, muy ágiles. Pero no todo está tan reglamentado cuando uno habla de accidentes domésticos. Esta es una niña que quiso tirar la cadena del inodoro. Y en la estructura de su inodoro de su hogar
se encontró con esto y profundizó y se lo quiso poner tipo anillo. Y acá fueron las preguntas que yo les decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con estos pacientes? ¿Sí? ¿Cómo sacamos esto? Y ahí es donde debemos recurrir a otras áreas de las instituciones, como los servicios de mantenimiento. Nosotros no teníamos potencialmente con qué sacar esto, ¿sí? Lo único que sabíamos que esta niña tenía que venir al quirófano, que tenía que ser anestesiada y que teníamos que pensar en todas las posibilidades de ver cómo sacar esto. Bueno, lo terminamos sacando con una pinza que nos trajeron los chicos de mantenimiento. Por suerte la niña no sufrió fractura, ¿sí? Que fue muy importante. Sí tuvo una herida cortante pequeña que la dejó en observación, pero acá es cuando yo les decía, esto puede ser algo muy sencillo o puede ser algo muy complejo. Sencillo, complejo, los niños son inéditos y a veces nos sorprenden, nos sacan una risa. Este nene llegó feliz, le molestaba bastante eh, este elemento que suele estar en las cocinas de cualquiera de sus hogares. Le molestaba bastante, lo cierto era que él se lo quiso sacar, no pudo, la mamá tampoco, el papá tampoco, y bueno, vino a nuestra guardia que tampoco logró sacarla y terminó en quirófano, ¿sí? Donde, bueno, con una sedación pudimos sacar este abrelato. Pero cuando hablamos de distintos aspectos, yo les nombré las intoxicaciones. Bueno, qué importante es mantener alejado aquellos productos que generalmente tienen que ver con la limpieza, ¿sí? Y un principal eh, llamado de atención para aquellas familias que tienen a lo mejor algún tipo de taller en casa, ¿sí? Y que cuentan con un montón de insumos de característica química, composición química pura, y que a los chiquitos les llama mucho la atención. Cuando nosotros hicimos algunos estudios del por qué los chicos se tomaban soda cáustica, detergente, lavandina, lo que hubiera en casa, eh, uno de los estudios nos da que los niños más pequeños, ¿sí? Era un poco el descubrir de qué se trataba, pero que en algunos niños las botellitas eran grandes llamadores de atención. Y ahí un poco descubrimos que aquellos elementos que vienen fraccionados, donde uno los puede comprar en cualquier lugar, inclusive en cualquier supermercado, ¿sí? La botella era un gran llamador para los chicos y les llamaba la atención abrirlas, saber qué olor tuvieran y sobre todo probarlas. De hecho, que uno de los grandes desafíos que todavía seguimos teniendo es con aquellos productos químicos como la soda cáustica, porque les llevan a grandes deterioros. Lamentablemente, el uso de pilas es otro de los grandes temas a seguir tratando y seguir trabajando. Muchos juguetes tienen distintos tipos de pilas que a los niños les llama la atención, primero desarmar el juguete, ver qué tiene, cómo está hecho. Pero estas pilas que son redondas, que a veces las podemos encontrar en un reloj, a los chicos les llama la atención tragarlas. Y es así que tenemos grandes urgencias de pacientes que se han tragado pilas. Las pilas tienen un componente que cuando logran ingresar al organismo, en su periodo de descomposición, eliminan ácido, por lo cual ese ácido interactúa con este pH del jugo gástrico que tenemos en nuestro estómago y conlleva a grandes deterioros. ¿Qué tan grandes deterioros puede producir una pila en el organismo? Bueno, tuvimos el caso de un pacientito donde
tenía aproximadamente 2 días del ingreso de la pila a su organismo. Cuando lo recibimos, el paciente llegó en un estado bastante crítico, con una situación a nivel respiratorio importante y una hemorragia digestiva muy, muy grande, que conllevó primero a hacer una yeyunostomía para que el paciente se pueda alimentar, en una laparotomía exploradora para ver qué había dañado el ácido de esta pila, que nos enteramos en la secuencia quirúrgica. Terminó el paciente en la actualidad, es un paciente que tiene un síndrome de intestino corto porque hizo una necrosis de este ácido que fue largando esta pila. Lo cierto es que el paciente estuvo en estado muy, muy crítico. La cirugía logró remediar alguna de las instancias por la cual este elemento llevó al deterioro de su organismo, pero muchas veces no logramos hacer nada. Los chicos muy chiquitos les atrapa llevarse cosas a la boca y eso lo tenemos que tener muy en claro. Y estas pilas realmente representan un potencial peligro. Por suerte, la endoscopía respiratoria es una de las SOS de salvataje para estos casos, para algún tipo de intoxicación y evaluar un poco el nivel de lesión que produce esa intoxicación con los chicos, como el nivel de la lesión que produce esta pila cuando ingresa al organismo. Las endoscopías de características respiratorias, endoscopías altas, como algunos llaman, son algo de lo cual hoy, gracias al adelanto de esta tecnología, nos permite un poco la mirada y pensar en una estrategia para salvar situaciones que muchas veces no podemos hacer nada. Y esto es algo de lo cual nos sigue representando un índice muy elevado de pacientes de todas las edades y en todas las circunstancias. Y cuando yo digo en todas las edades, hablamos de bebés muy pequeños, quemados, hasta niños un poco más grandes. ¿Cuáles son las situaciones que describen los papás del por qué llegaron sus niños quemados? A veces, mamá, en la desesperación de que el nene llora por alimento, calentando la leche, calentando el agua, dejando hervir el agua, preparando una mamadera, termina cayéndose el agua y produciendo quemaduras en el pequeño. A veces el chico que llegó hasta la cocina en búsqueda de algo, de mamá muchas veces, y que ve fuego y que le llama la atención y que quiere llegar más allá de ese fuego, y es así como toma ollas, como toma pavas, y ese contenido se vuelcan en sus cuerpitos. Lo cierto es que las quemaduras, que en principio uno las imaginaba en las épocas invernales por el uso de estufas, lo cierto es que las tenemos en toda época del año. Se han hecho millones de campañas de prevención para niños en situación de quemadura. Sin embargo, los servicios de pediatría siguen recibiendo pacientes quemados en toda época del año. Y lamentablemente, muchos de ellos en situaciones muy graves. Este es el caso de un niño que se le cayó una olla de sopa en su cuerpo. Cuando dijimos de SOS y hablamos de las urgencias pediátricas, la urgencia tiene que ver con esto, con que los pacientes llegan en situaciones de quemadura muy importante y requieren la intervención inmediata para prevenir algo que se llama síndrome compartimental. Un conjunto de síntomas que entre ellos el elevado poder
que produce esta quemadura en las distintas capas de la piel conllevan al edema tan importante que el paciente requiere de una técnica que se llama fasciotomía, la intervención con bisturí realizando pequeños cortes para que el tejido se pueda expandir, la fascia de los músculos se pueda expandir y así no lograr la compresión que puede conllevar en la necrosis de los tejidos. Quemaduras importantes que involucran tórax, cuello, cara, a veces los genitales, requieren de una cobertura inmediata, sobre todo porque la gran mayoría, las profundidades son muy importantes. Esto conlleva a un paciente que viene en estado muy crítico, que ha perdido mucha sangre, que tiene mucha pérdida de líquido, que tiene un riesgo infectológico muy severo, por el cual el requerimiento es prevenir el edema y a veces terminar en la fasciotomía y la cobertura de estas heridas para no lograr las infecciones que a veces conllevan a grandes desafíos. Cuando uno habla de pacientes quemados, lo importante es que exista el servicio de cirugía plástica reconstructiva para pacientes quemados, porque obviamente el paciente que hoy ingresa por un SOS es el paciente que nosotros sabemos que lo vamos a recibir en un montón de oportunidades, porque la cobertura es lo que más nos preocupa. Por eso los pacientes van a requerir de fasciotomía, como les dije en el inicio, de escarotomías, que las vamos a hacer con estas navajas que estamos viendo y que llevan a sacar las escaras, ¿sí? Esa piel acartonada que muchas veces lleva a la compresión, o de los dermatomos eléctricos que constituyen el eje fundamental para poder sacar piel del paciente y poder llevarlo a la zona dadora. Los injertos de piel, que a veces nos representan grandes desafíos de cobertura, sobre todo por las zonas y por teniendo en cuenta la anatomía de nuestros pacientes, es un poco uno de los tantos requerimientos que van a tener estos pacientes quemados. Entonces, cuando uno habla del paciente quemado por accidente doméstico, uno habla de un paciente que lo vamos a tener mucho tiempo internado y de lo cual va a tener muchas visitas al quirófano. Pacientes que a veces nos representan situaciones sumamente alarmantes porque la extensión de las quemaduras es sumamente importante. Esta es la historia de dos hermanitos que jugaban en casa con una cortina y que el más chiquito tomó un encendedor y prendió fuego a la cortina con el hermanito mayor girando dentro de la cortina. Por eso esto es una quemadura a fuego directo. Gran desafío para la medicina, para los equipos quirúrgicos, porque acá no solamente es la intervención del paciente, de la familia, del hermanito, de todo lo que representa, sino también el desafío por salvar la vida y porque en todas estas instancias que genere el paciente en estas visitas a quirófano podamos interaccionar todos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. A veces recursos como los injertos de piel cadavéricos o membranas son fundamentales, porque acá lo que nos falta son medios de cobertura y la necesidad es de característica urgente. Por eso lo importante de pensar en el paciente quemado, pensar en el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y también el manejo con otras entidades que tengan bancos de tejido para la petición y para que la demora
no surja un inconveniente a la hora de tener que ver con qué cubrimos estos pacientes. Pensar en mesas que se transformen en, no con grandes cantidades de instrumental, pero mesas muy desafiantes. ¿Por qué? Porque acá aparecen el número de gasas importante, a veces las gasas no nos alcanzan, las suturas, la rapidez, anestesia que nos pide, que nos apuremos, porque los pacientes empiezan a perder estabilidad dentro del quirófano, se transforman en grandes momentos para cualquier equipo. Pero también pensar que estos pacientes, muchísimos de ellos, van a tener secuelas. Y por eso cuando yo les decía que nosotros, cuando pensamos en un paciente quemado, pensamos en un paciente que lo vamos a ver muchas veces ingresar a quirófano. Y a veces los tiempos. A veces el paciente ingresa el mismo día, a la misma hora que lo recibe guardia para una fasciotomía. A los 72 horas una curación importante para una escarectomía. A la semana lo vamos a injertar. Al 20 días tal vez otro injerto porque el paciente no nos permitió terminarlo. Y después pensar en las secuelas. Las secuelas que conllevan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y que la cirugía acá aporta un rol fundamental. Los deterioros que aparecen con las quemaduras tienen que ver con la movilidad que los pacientes remitan porque el tejido obviamente se comprime e implica que la función, como por ejemplo lo que ustedes ven en imagen de los dedos, se vea relativamente afectada por esta transformación que ocurrió en los tejidos. Lo cierto es que a veces los accidentes son tan trágicos que el SOS no llegó y a veces recibimos pacientes en guardia donde la cirugía, los accionares, los profesionales, los distintos equipos no pueden hacer nada. Lamentablemente, todos los años recibimos pacientes que se han ahogado en piletas de casa. Todos los años recibimos chicos que se han caído por balcones que no tengan barandas. A veces no tenemos pileta y no tenemos balcones, pero pensar que los niños a veces con poner la cabeza en un balde con agua también pueden provocar el ahogo y también muchas veces la muerte de estos pacientes. Lo cierto es que los accidentes en el hogar se pueden prevenir. Campañas todo el tiempo, accidentes que siguen surgiendo, tratar de pensar que todo esto que se podría haber prevenido no estuvo, que pensar que en los hogares no son tan seguros para los niños, pensar que hogares deben ser modificados cuando llegan niños a esos hogares. Lo cierto es que los trabajos que tengan que ver en el ámbito de la cirugía con los accidentes domésticos todavía nos siguen sorprendiendo. Algo para remarcar, el trabajo en equipo, y siempre lo remarcamos, pero en situaciones como esta, el trabajo del equipo es fundamental. Pensar no solamente en lo que es mi tarea como instrumentador, pensar en la tarea del otro, y de eso se trata el trabajo en equipo. Cuando yo les decía que el perforador trate de ser a batería, es pensar en ese cirujano que va a tener que hacer miles de maniobras y de tracción para llegar a la efectividad de esa fractura. Pensar en la empatía. Los papás llegan sumamente culposos. Fue un minuto, fue un segundo. A veces la cuestión de cómo no lo miraron, cómo no pudieron hacer nada, son frases que aparecen y frases que lastiman, y sobre todo pensando en que ningún hogar tiene
por constitución, hacer mal a alguno de sus integrantes. También pensar en la responsabilidad que nos conlleva, en la responsabilidad porque esto es un tema de todos, porque todos tenemos hogares, porque todos tenemos niños, porque siempre hay un niño en la familia. Y eso hace de nuestro compromiso como profesionales. Ojalá puedan salir de esta charla y contarles a sus amigos, a sus familias, lo importante de ver qué tenemos en casa, que puede ser un riesgo para esos niños. No se olviden que lo único imposible es aquellos que no intentan. Ojalá les guste mucho la cirugía pediátrica o por lo menos les llame la atención para poder trabajar, para poder capacitarse y para poder ser un profesional que sin lugar a duda va a hacer mucho por un paciente. Porque no se olviden que los niños representan nuestros verdaderos superhéroes. Bueno, chicos, espero ¡Qué que haya hermoso! aportado algo. Los Ay, yo sí tengo escucho. palmas, yo sí tengo palmas. ¡Ay, qué A lindo! ver, no, Bueno, porque palmas a ves que, no sé ustedes si ves los también. corazones, las palmas, vos. No, no, no Y tenía palmas. ahí los estoy mirando. Bueno, Cari, hermosa la charla. Ah, Estaría bueno que excelente. todos los presentes los invitamos con Lauti a que podamos hacer una difusión de cómo evitar estos accidentes, porque viste que hay gente que le gusta hacer eh, flyer, publicidades, bueno, si a alguno le copa y nos etiqueta, buenísimo. Mira, yo no si bien sabía lo de las quemaduras, no pensé que todavía, o sea, no bajó la estadística, por lo que vos dijiste, siguen, digamos, las quemaduras. Yo cada vez que veo con la sartén con el mango afuera, por más que no tengo chiquitos acá, siempre automáticamente la paso para atrás. Es algo que me queda de los quemados que vi en el hospital. Sí, sí, a veces, a ver, hay algo que no nos imaginamos. ¿Qué puede pasar con un niño en casa? Y No, a sí, de veces, todo, es un mira, segundo, como vos hemos dijiste. atendido pacientes donde han estado de visitas en un hogar, ¿sí? Uno no se imagina qué riesgo potencial puede haber. ¿Por qué no? Porque lo esperamos, porque los niños son hermosos, porque justamente no va a haber riesgo. Ustedes piensen que siempre el riesgo está latente. Entonces, un poco la reflexión es eso, pensar que los chicos requieren atención y mucha, y que no podemos perderlos de vista y que a veces es un segundo. También pensar, y es algo que no lo quise incluir en la charla porque es un tema muy amplio, pensar que los niños muchas veces dentro de casa sufren violencia y Sí. que esa violencia, ¿sí?, representativa desde el punto de vista verbal o físico, también conlleva a que los chicos empiecen a investigar dentro de casa y sobre todo en un aspecto social de tanta violencia como el que tenemos, también en el experimentar y en el querer ver, también llevan a este tipo de accidentes. La multiplicidad es enorme. Nosotros pensábamos que solamente los pacientes quemados se daban por pirotecnia en diciembre. Pero viste que Ese bajó mucho lo de la índice, pirotecnia, ¿viste? ese No es como índice antes. es el que bajó, pero lamentablemente hoy tenemos muchos aspectos que tienen que ver con violencia, muchos aspectos que tienen que ver con retos, con juegos, con situaciones que inimaginables, inimaginables. Cari, disculpa que te corte, porque es muy interesante lo que decís, pero la verdad que lo que me llamó la atención de este webinar, no sé si a Lauti le pasó lo mismo, es la participación constante que hubo mientras que vos hablabas. No quiero dejar de saludar a la licenciada Diana Bortolato, que es una referente en pediatría, Ay, que es del Diana. Garrahan, que mandó saludos, felicitaciones, pero como hay tantos mensajes, se me fue para arriba. Pero Diana, te amamos, una referente de la Beso profesión.
enorme, Y una referente del Hospital Garrahan, docente también. Y bueno, por ejemplo, totalmente. acá, bueno, se me fue, pero alguien del campo hablaba de accidentes caballos, tractores, ¿Sí? después del Coinor, el famoso Coinor, El también que he famoso escuchado. secarropa, el poner la manito adentro del secarropa porque le llama la atención el movimiento. Eh, a veces máquinas como por ejemplo máquinas de preparar mezcla, ¿sí? Cuando la máquina empieza a funcionar, a los chicos les llama mucho la atención y se meten adentro, ¿sí? Entonces ahí aparecen estas situaciones, estos accidentes que son tremendos, ¿sí? Bueno, Y mira, acá hay un saludo para Diana, desde Flening, una alumna, Diana fue mi docente. Claro, Diana es una referente en docente la de un profesión. montón, fue mía también, ¡Ay, tuya también me muero! fue mi ¡Ay, qué grandes que docente, estamos! fue mi Acá docente. dice, soy terapista ocupacional pediátrica y estudiante de instrumentación quirúrgica. Tuve varios pacientes en mi carrera que treparon a un mueble y se les volcó encima el televisor. Eso también escuché, lo del televisor. Sí, lo del Todo lo televisor, que son... por suerte, a nivel tecnológico, los teles ahora pesan mucho menos. Y eso no es que no tenemos grandes accidentes por teles, ¿sí? Pero por suerte, la disminución del peso del aparato ha llevado a que los accidentes en proporción no solamente que han disminuido, sino que ya no implican a lo mejor traumatismos tan severos, ¿sí? Eso sí, Mira, es algo para remarcar. Cari, después acá María, perdón, dale, sí. acá Mucha tenemos una participación pregunta. hubo hoy, sí, Sí, la verdad que sí, un montón participaron, les encantó la forma que tenés de transmitir. Muy sí, a buena mí Ah, también, oratoria. muy buena, muchas muy clara, gracias. me gustó la foto, sí. Y acá te dejo una pregunta. Me gustaría saber, dice Vivi, ¿qué hacer como primera medida ante quemaduras, ya sea por agua caliente o fuego? ¿Qué hacemos? Agua de la canilla, Bien, agua de la canilla, no intentar hacer nada. Desde una simple quemadura, agua de la canilla, ni fría, ni pasta dental, ni cremas como hidratantes, ni aloe vera, todo eso lo único que conlleva es aumentar los riesgos a nivel infectológico. Nada, la guardia más cercana al domicilio. Lo importante es despojarlos de las prendas, ¿sí? A veces los chicos usan muchas prendas como calzas o como ropa térmica o prendas ajustadas como bodys, ¿sí? Tratar de sacar las prendas, ¿sí? Y guardia más cercana. Lo importante es eso. Bueno, acá está Iris, aprovechamos si querés, Cari, que dice, chicas, Totalmente. las adoro, dice, les mando muchos besos, que sigan las capacitaciones y aprovechamos si querés para invitarlos. ¿Cuándo es, te Vamos acordás? A la jornada Vamos de a Iris. invitarla a la jornada de Iris en la provincia de Chaco, sí, que para mí va a ser un gustazo enorme poder hablar con la gente de Chaco y sobre todo porque la adoro a Iris y sé del gran trabajo que desempeña. Y nos vamos a estar viendo el 20 de septiembre, vamos a festejar el Día del Instrumentador, que es el 19, y fundamentalmente vamos a hablar de cuidados emocionales con Iris, ¿sí? Así Vamos a que hablar, Iris, no sé si vamos a quieres extender escribir la Iris red. algún mail o el Instagram de Iris. Si no te fuiste Iris, aprovechá y escribí tu Instagram. Igual nosotros subimos la historia o que nos vuelva a etiquetar y así la gente se pueda anotar en la jornada de Santiago del Estero. Pues no me acuerdo cómo era el Instagram. Iris, si estás por ahí, escribilo. ¿Y dónde Adi más, Cari? Chaco, Adi Chaco, ahí van a encontrar la publicación de los No, chicos, que no es Adi, Iris. No, me no, parece que sí. no. O algo de Chaco, instrumentadores quirúrgicos, Chaco, Sí, algo por ya eso. lo busco. Ahí Bueno. lo vamos a ver que Iris pone algo. Dice, a ver, cuarta jornada. Tercera jornada provincial de instrumentadores quirúrgicos. ACSIQ organiza. Bárbaro. A ver, ahí lo pongo. Mayúscula A, C. ¿Hay alguna pregunta, Lauti? sí, acá preguntan a mí también qué es lo primero que debemos llevar a quirófano ante una quemadura, están hablando por lo que veo.
solución fisiológica, gasas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para llevar en los casos que vimos? Muchísimas gasas, y cuando digo muchísimas, muchas. Habitualmente uno lleva gasas a cualquier intervención, pero acá mucha cantidad. No escatimen en el tamaño. Lo importante es tener gasas grandes, ¿sí? Apósitos, vendas, porque después hay que dar mucha cobertura. Y cuando uno habla de qué tanta cantidad de vendas, dependiendo un poco de qué tipo de paciente estemos hablando, 4, 5, 10 vendas, muchas sábanas. Los pacientes sangran mucho, ¿sí? Eh, Pensar en cobertores como nylon K58 para armar campos, pensar en solución salinas, ¿sí? Que esté tibia, si es posible la introducción de algún tipo de antibiótico como alguna cefalexina para ver si podemos disminuir un poco de carga microbiana. Pensar que bajo cualquier línea de emergencia considerar las técnicas de asepsia, que es algo que a veces en la rapidez creemos que la rapidez tiene que ver con el ya, ignoramos o a veces evadimos alguna técnica de asepsia. Nunca, en ninguna emergencia evadir las técnicas de asepsia. Siempre Cari, direccionar el trabajo también. Cari, cuando Sí, viste la no. parte de chalecos, me pareció interesante porque una colega comentó que ellos le ponían el chaleco al paciente, sobre el paciente, y me hicieron acordar una situación que habíamos tenido en una colecistectomía por vía laparoscópica, que la paciente estaba embarazada. Y aprendí o me enseñaron que no solo, o sea, el chaleco no va por arriba, al contrario de lo que pensamos, va por abajo, Ujú. porque la radiación, vieron que es un arco en C, eso nos explicaron los técnicos, viene de abajo. Entonces, el chaleco va, iría el chaleco, una Sobre la sábana y camilla. arriba y el paciente, claro, sobre la camilla. Sobre la Y me camilla. parece interesante uno transmitir esto, o cualquier cosa se pueden sacar la duda con los técnicos de su hospital, pero yo nunca lo había observado y me pareció Sí. válido. Entonces decían que no, no importaba tanto arriba, sino abajo del Sobre paciente. todo no incorporar el chaleco porque tiene un peso sobre el paciente, ¿sí? Entonces, o sea, las conductas radioactivas tienen mucho que ver, pero también pensar en el peso que se le va a otorgar al paciente colocando ese chaleco arriba. A veces puede producir Claro. lesiones. Bueno, yo creo que más, no sé, yo seguiría hablando, pero ya son las 7:10. Un placer, como siempre, Karina. Ya estás invitada para marzo, para que veamos ese tema que estuvimos hablando. No sé por qué la gente manda mail, tengan paciencia, que los certificados los van a mandar entre 10 a 15 días. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, muchas felicitaciones. Y bueno, y Marcela, no sé, averígualo en tu lugar de trabajo. A nosotros nos dijeron que era sobre la camilla, o sea, lo que explicaba recién. Bueno, después corazones, aplausos, no sé, Lauti, si querés decir. No, la verdad Ay, que Diana, ahí apareció Diana. Diana, Karina fue tu alumna también. Dice mis afectos Sí, a todos los sí. instrumentadores. Ay, muchas gracias, Siempre Diana. tan divina, Placer, Diana también. Bueno, no un sé, Lauti, placer. ¿algo más que me haya olvidado? no, los certificados se van a enviar por mail 10-15 días. La clase queda grabada por el canal de Propato Y Salud. bueno, y se me ocurre, mientras que ella hablaba, si quieren podemos hacer como estas, no son capacitaciones, ¿cómo se le dice? Publicidad tampoco, no me sale la palabra ya hasta ahora. Flyer informativo. Campaña, perdón. Campaña de prevención de accidentes, sería, en niños o pediatría. Podemos hacer campañas de prevención de accidentes. Yo siempre digo que el boca a boca es fundamental y siempre el boca a boca uno lo transmite cuando a uno algo le resonó, ¿sí? Y el Por eso, aporte genera grandes aportes. A somos veces personal de uno salud, así que estamos está, obligados a hacer estas campañas. Ahí tengo una alumna que me dice, hola, profe Fred, unos besos. Y bueno, creo que estamos. Ya son 19:10. Cari, te dejamos descansar. Un por placer. favor. Y bueno, Chicos, cualquier cosa, Cari, millones de ahí te dejo gracias por la los... convocatoria, por el confiar en el trabajo, que bueno, para mí es algo fundamental. Gracias por todos los mensajes. Estoy viendo acá todos los mensajes que pusieron. Millones de gracias, gracias, gracias. Eh,
siempre es un placer cuando uno dicta una charla que alguien del otro lado vea un poco el trabajo que uno hace y que un poco es nuestro deber y es un poco el hito de nuestra profesión en este mes, que un poco nos acordamos de los instrumentadores quirúrgicos, que los homenajeamos. Gracias por capacitarse una vez más, así que muy lindo poder compartir con ustedes un poquito del trabajo que hacemos todos los días. Bueno, y lo último que digo es que este encuentro queda grabado y que después se sube a Propato Salud, el canal de YouTube, y si no lo ven de ahí, nosotros lo subimos a las redes, Telegram y demás, en donde vamos compartiendo. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Propato, una vez más, y hasta la próxima, hasta octubre. Chao, chao. Gracias, chicos. Beso grande a Gracias, todos. Cari, genia.